Los que no hemos sido nunca marxistas ni comunistas, no tenemos por qué renunciar a descubrimientos increíbles de la ciencia social, uno de los cuales, o muchos de los cuales, provienen de Marx. Por tanto, yo no considero que sea apetecible para un intelectual riguroso explicar una situación diciendo que se produjo porque había muchos franquistas y mucho miedo. Eso, porque la pregunta inmediatamente es ¿por qué había miedo? No es normal que 45 o 50 años después de una guerra civil haya miedo, entonces habrá otras causas. Y las causas económicas, aquí no se nombran, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque Marx hablaba de un determinismo económico. Yo no he sido nunca marxista ni hegeliano. Nunca he creído en el determinismo histórico, pero creo que la evolución de la historia y de la cultura tiene unas causas objetivas, independientes de la voluntad y del conocimiento y de la conciencia de los hombres, y son esas causas las que me interesan. Y a eso no renuncio. Y no he sido nunca marxista. Entonces, la pregunta que me has hecho es que mi segunda provocación era, por tanto, pasar a ver qué causas son las que han determinado la transición y hacia dónde evoluciona la transición. Entonces, para eso, que es de donde puede surgir luego la acción, para eso hay que, como todo análisis, hay que dividir. Y es tradicional, y no está mal, porque no solo proviene de Marx, sino que toda la sociología mundial lo tiene aceptado, distinguir tres grandes aspectos para un análisis, que es el económico, el cultural y el político. Bueno, pues en el político, el diagnóstico mío es que ha habido una evolución de la dictadura a la oligocracia, con lo cual no digo ninguna novedad, sino digo igual que decía Aristóteles, es la fórmula normal de evolución de los sistemas políticos. Pasan de la dictadura a la oligocracia y de la oligocracia a la democracia, y ese paso hemos dado en España todavía. Eso es en cuanto político. En cuanto al económico, ha habido que reconozco la mayor autoridad de Ramón Tamames, pero no renuncio a tener mis propios pensamientos. En la economía ha habido una evolución, y la transición responde a ella, de haber separado la economía de producción y la economía de consumo. En cuanto a la economía de consumo, España se ha convertido en un mercado internacional, donde mandan y ha perdido muchísima independencia, lo cual me halaga y me gusta porque yo no soy nacionalista. Y por tanto, si aquí el capital extranjero manda, bueno, mientras eso no afecte a la independencia política, pues no me preocupa. Si afecta a la independencia política, que puede no afectar. No, claro, señaló el peligro. Pero es decir que ha habido una separación económica y la transición ha respondido fundamentalmente, la transición ha sido una obra de las potencias internacionales. Aunque se crean los protagonistas españoles que estaban pactando en la Moncloa, ese pacto se había producido ya muchísimo antes entre Kissinger en Norteamérica y los alemanes. No hay ningún hecho histórico que demuestres. No, hombre, yo tengo como que no, se sabe perfectamente. Es decir, que le aconsejaron a Felipe González y al PSOE que hicieran no tiene que pactar con el franquismo, que dice eso está probado y archiprobado. Que el uno y la coincidencia. Pero voy al análisis de las causas. Perdón, el embajador de Estados Unidos en Madrid no se enteró absolutamente de nada de lo que había pasado en España. De nada. Absolutamente de nada. Si yo no hablo de él. Si fue Kissinger en Alemania. Tampoco eso consta en ninguna parte. Bueno, sí consta. Lo que quiero decir es, yo prescindo de eso también, voy a las causas. Prescindo de las personas, ni Kissinger, nada, para que no haya discusión ninguna. Todo eso como si no existiera. La función económica que ha desempeñado la transición es preparar el mercado español para el gran capital, la gran industria europea y americana. El desmantelamiento de la industria española. Limitación, y el poder financiero español se ha limitado, que es el que tenía la hegemonía, con la competencia pero la productividad española ha bajado. Es decir, que la transición ha supuesto una baja de la productividad, no de la producción, y una preparación del mercado de consumo. Eso en cuanto a la economía. Y en cuanto a la cultura, ahí es donde de verdad, es donde la transición ha sido mucho peor que la política. En la transición política, como ha habido libertades, la oligarquía que hay es una oligarquía liberal. Hay libertades, aunque haya peligro y cortes, pero ha habido un progreso. Esta es mi idea de la libertad. Sí. Hay un progreso para mí enorme entre la dictadura a hoy. Enorme. Respecto a las libertades, aunque están en peligro, aunque hay menos libertades hoy que hace 4 años, todo eso es verdad. Mucho peor ha sido la cultura. En la cultura, lo que ha sucedido en España, eso no tiene nombre. Eso es un crimen que costará decenas de años levantarlo. La cultura, entiendo por cultura no la alta cultura, que también entra, sino el modo, las pautas de conducta, la moral, las costumbres, el modo colectivo de vivir
La cultura, en España, como ha coincidido la transición española con una moda cultural extranjera que se llamó posmodernidad y que se llama posmodernidad, que nadie sabe lo que es desde el punto de vista filosófico, pero todo el mundo sabe lo que es desde el punto de vista práctico. Es el escepticismo moral, el relativismo cultural, el que todo vale. Lo mismo vale la cultura del diseño de una moda de zapatos que un Goya, que todo, porque eso es democracia, como todo es igual, pero algo tan horrible, tan horrendo, en España se ha convertido en ideología. Es decir, mientras que en el extranjero la posmodernidad es un fenómeno que empezó en la arquitectura y que lo continuaron los críticos literarios y luego algunos filósofos y que no tiene demasiada importancia, salvo que oculta el hecho de que en el mundo escasean los pensadores, no hay pensamiento, se le llama pensamiento débil. En España eso se ha convertido en ideología. Así igual que el franquismo tuvo su ideología, en España hoy hay una ideología de escepticismo cultural, escepticismo moral, de hablar de culturas en plural, no en singular, en las culturas, algo verdaderamente incomprensible, pero eso es lo que permite y la fuente de la corrupción. Si la corrupción es económica de los gobernantes, es un epifenómeno que tiene muy poca importancia comparado con la corrupción moral, que es a la que yo me refería cuando al principio hablaba tanto de la corrupción. Y lo digo ahora. La peor de todas las corrupciones es la corrupción moral, es decir, la corrupción cultural. La económica es una pura consecuencia, que tiene mucha importancia, pero mucho menos que la fuente que la produce, que es el relativismo moral. Es decir, el creer que es dogmático todo. Cualquier persona que hable con seguridad se dice, este es un dogmático. Y ahora mismo, por ejemplo, hace sol, hoy ha sido un día soleado. Si yo digo aquí que aunque haya 1 millón de personas que me digan que hoy llovía, yo digo, están todos equivocados, yo tengo la razón, yo soy un dogmático. Porque si 1 millón lo dicen, cuidado. Entonces yo por eso soy dogmático y presumo de ser dogmático cuando se trata de describir hechos, donde puedo cometer un error. Y no me importa equivocarme, porque el error es mejor que la confusión. Porque del error se puede salir, de la confusión jamás. Y España hoy está en una pura confusión. Y por eso soy dogmático cuando describo.